Bueno, pues vamos a continuar la clase de hoy. En la clase pasada nos quedamos en este archivito. Este archivo, esta presentación, la pueden ustedes consultar aquí en Classroom, en la parte de apuntes. Ya está para descargar. Ayer que no pudimos tener clases les comenté, ¿no? Descárguenlo por favor y que leyeran lo más que pudieran de la parte de la unidad 1, ¿sale? Entonces, en la última clase nos quedamos de memoria principal, explicamos memoria RAM, memoria ROM, ¿ok? Y pues vimos también el concepto de la memoria secundaria, ¿no? O sea, platicamos un poquito. Ahorita vamos ya a entrar más a fondo en la memoria secundaria, ¿sale? Entonces, a resumidas cuentas, pues mi disco duro, este cuadrito representaba el disco duro, y pues el disco duro es una memoria secundaria, y en este caso me está sirviendo como capacidad de almacenamiento, ¿no? Y la memoria RAM es memoria primaria y me sirve para saber, digamos que hasta cuántos programas puedo tener abiertos en una computadora antes de que empecemos a tener problemas de memoria, o incluso hay programas que exigen mucha memoria RAM y que si no tenemos un mínimo pues simplemente no vamos a poder trabajar de manera fluida, o incluso a veces ni siquiera podemos trabajar, ¿no? Entonces, programas sobre todo programas que trabajen con imágenes como Photoshop, Illustrator, Affinity Photo, Affinity Designer, programas de edición de video, programas de arquitectura, sobre todo los que generan planos en 3D y todo, programas de modelado en 3D, son programas que necesitan mucha memoria RAM, ¿sale? Si en algún momento ustedes quieren hacer alguno de estos trabajos y consideran adquirir una computadora, algo de lo que deben de fijarse es que tenga suficiente memoria RAM, ¿ok? Yo les diría mínimo 16 GB de memoria RAM, ¿sale? Ahora, si la computadora, el uso que le dan es para, no sé, para Word, Excel, PowerPoint, ver películas, entrar a internet, muy probablemente con 4 GB quedaríamos justos digamos que actualmente pues ya el mismo Windows tiene un consumo alto en memoria, pero pues sería suficiente, ¿no? Quizás considerar pues entre 6 y 8, pero pues hasta 4, digamos que muy justos, nos puede servir, ¿no? Antes 4 era mucho y era más que suficiente, pero pues así como la tecnología avanza y tenemos más capacidad, pues igual los programas empiezan a exigir más, ¿no? Claro que podemos hacer cosas mejores, pero pues se comienza a exigir un poquito más, ¿sale? Bueno, entonces vamos a platicar del concepto de memoria secundaria, ¿ok? Lo voy a leer y explico, aunque bueno, ya explicamos, ¿no? Dice que la memoria secundaria es un conjunto de periféricos para el almacenamiento masivo en datos de un ordenador, con mayor capacidad que la memoria primaria, pero a su vez es más lenta, ¿sale? Los dispositivos que caen en esta categoría también son llamados dispositivos de almacenamiento masivo, siendo el disco duro un dispositivo de mayor capacidad, ¿ok? Bueno, vamos aquí a la siguiente lámina y ahorita platicamos un poquito más de memoria secundaria. Memoria secundaria, ahí tenemos unos ejemplos. Bueno, discos flexibles ya no se usan, eran los disquetes, esos cuadraditos que se metían a la computadora hace muchos años. Los CDs, los discos compactos, memorias USB y lo que viene siendo el disco duro. No quiere decir que sean los únicos, son 4 ejemplos, ¿no? Entre muchos otros que pueden funcionar como memoria secundaria. Y aquí nos dice que, como podemos observar, los dispositivos de almacenamiento masivo también pueden ser catalogados como dispositivos de entrada y salida
o como dispositivos de memoria. Nosotros en la clase pasada platicábamos que por función podemos clasificar al hardware como dispositivos de entrada, que son los que permiten introducir información hacia la computadora, son entradas de información al sistema, dispositivos de salida, que son pues dispositivos que van a permitir la salida de la información, dispositivos de entrada, pues habíamos platicado el mouse, el teclado, me comentaron USB y vimos que un USB podía ser tanto de entrada como de salida, y ahorita acabamos de descubrir que el USB también cae dentro de lo que viene siendo la clasificación de dispositivos de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, un dispositivo de almacenamiento, habíamos dicho, que es aquel dispositivo que me va a permitir almacenar datos, ¿ok? Por un intervalo de tiempo. Y teníamos memoria principal, que es la memoria que prácticamente yo no tengo acceso, sino es el sistema, es el procesador el que tiene acceso a esa memoria, ¿ok? Y pues de hecho habíamos platicado que la memoria RAM, apagando la computadora, la memoria se está borrando, ¿sale? Y pues la memoria secundaria es la memoria que me va a permitir almacenar esa información, ahora sí que por periodos más largos de tiempo, ¿sale? Prácticamente hasta que yo la borre o se dañe el dispositivo, ¿sale? Ahora bien, la desventaja de la memoria secundaria es que suele ser más lenta para leer, ¿sale? O sea, para que el procesador pueda acceder a la información, accede de manera mucho más rápida en la memoria en la memoria primaria que en la memoria secundaria, ¿ok? Por ende, la memoria primaria es mucho más costosa. Si ustedes, por ejemplo, quisieran comprar memoria RAM separada, o sea, para ponerle más memoria RAM a su computadora, dependiendo de la memoria RAM, pudieran gastar entre quizás 1,500, 3,000 pesos, dependiendo de la cantidad de memoria y dependiendo de la calidad de la memoria. Y van a conseguir ustedes, no sé, 16 gigabytes de RAM. ¿Sale? Más o menos en ese rango de precio. Luego vamos a ver qué es un gigabyte, pero ahorita tengan que es como si fueran kilos, litros, es una unidad de medida, ¿sale? En cambio, si ustedes quieren comprar un disco duro, ahorita en la actualidad, por ese dinero que se gastarían en anexar la memoria RAM, pues un disco duro externo, van a conseguir 1,000 gigabytes o más de 1,000 gigabytes, ¿no? Entonces la diferencia es bastante. Claro que son dispositivos que no hacen lo mismo, sino que tienen objetivos diferentes, porque la memoria RAM ya vimos que funciona para que yo pueda tener más programas o programas más robustos abiertos, y la memoria del disco duro me sirve para almacenar, ¿no? Pero este comparativo es más bien para el hecho de que ambas son memorias, que ambos son dispositivos que almacenan información, pero pues la diferencia de precios es porque uno es mucho más rápido, ¿no? Ahora, en la actualidad, no sé si ustedes, alguno de ustedes es probable que haya escuchado de algo que son discos de estado sólido. ¿Han escuchado ese concepto? Discos de estado sólido. Discos duros de estado sólido. Ahí me pueden escribir en el chat, me pueden decir. ¿No lo han escuchado? Ok. Vamos a poner. Ahí está. Para que lo vayan conociendo, ¿no? O sea, como les dije, aquí digamos que el objetivo del curso es que ustedes se vayan empapando de esto para que ya en su trabajo ya tengan ahí una idea, ¿no? Esto que están viendo ustedes
son imágenes de discos duros tradicionales. Esos discos duros que ustedes ven en las tiendas, que se los venden como discos externos que conectan por USB, estos por ejemplo, así, que se ven bonitos ahí con su protector y todo, en realidad por dentro son como estos, ¿sale? Solamente que son pequeños, son como este que está aquí arriba, ¿sale? Pero por dentro son discos como estos, ¿sale? Solamente que hay de dos tamaños. Están los grandes, que son para que se suelen manejar en computadoras de escritorio, o por ejemplo los más pequeñitos, que son los que se suelen usar como externos, pero con su protector y su, digamos que una carcasa que sirve para que ustedes lo conecten ya nada más por USB. O también en las laptops se usan estos discos duros chiquitos. También se pueden poner en una computadora normal, en una computadora de escritorio, ¿sale? Solamente que los más grandotes igual le alcanzan capacidades más grandes, ¿no? Entonces, estos discos duros son discos que funcionan con unos platos metálicos, ¿sale? Son como unos cilindros, bueno, no son cilindros, son como unos discos metálicos, ¿sale? Entonces, la información se va grabando en estos discos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes acceden a la información, la leen o guardan información, esos discos giran y pues esta agujita va grabando o va recuperando esa información, ¿ok? Este proceso pues es más lento que leer de un chip, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, pues yo creo que todos conocen o han escuchado sobre las memorias USB. Entonces, esas memorias USB no almacenan la información así en discos, sino la almacenan en chips. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale una imagen de aquí. Estas memorias por dentro son unos chips, ¿sale? Ahí está. Las memorias USB son unos chips, ¿sale? Que almacenan la información, ¿ok? En sí la información se almacena en forma, por decirlo, de ceros y unos, ¿sale? Entonces es perfectamente almacenable y es posible almacenarlo en estos chips. Estos chips son más rápidos de leer, que lo que vendría siendo este tipo con platillos, ¿sale? Vean. Sin embargo, pues una memoria RAM es mucho más rápida todavía, ¿sale? Y un disco duro de estado sólido son estos. Pueden venir así, como que es como una tarjeta que va incrustada adentro de la computadora, o pueden venir como estas cajitas, ¿sale? Ahora, la diferencia entre estos discos duros de estado sólido y los tradicionales como estos son que estos discos duros de estado sólido son mucho más rápidos que estos, ¿sale? Entonces, a veces el hecho de arrancar Windows, si ustedes de repente notan que su computadora tarda mucho en arrancar Windows, cambiarle este disco duro tradicional a un disco duro de estado sólido es así como darle vida nueva, ¿no? O sea, van a ver que va a arrancar rapidísimo. Y cada que abran un programa lo va a iniciar bastante rápido, porque es mucho más rápido de leer para la computadora que ¿sale? Sin embargo, pues son más caros. No llegan a ser pues tan rápidos como la memoria RAM, pero sí son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales, pero también son más caros, ¿sale? Quizás con lo que ustedes pagan por una capacidad de almacenamiento en uno de estos obtienen el doble o el triple de esa capacidad, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, a veces se suelen usar dos discos duros,
uno de estado sólido para todos los programas que se van a instalar. Se instala el Windows, todos los programas, y para que la computadora vaya mucho más rápido, y ya se utiliza un disco duro tradicional para guardar toda la información, todos los documentos. De hecho, así se encuentra la computadora que yo tengo. Tengo 2 discos duros, y acá tengo, por ejemplo, un disco duro de estado sólido que es más pequeñito en capacidad, y tengo un segundo disco donde voy guardando toda la información, ¿sale? Entonces ese disco duro tiene más capacidad, aunque leer o escribir en ese disco duro se vuelve más lento, ¿sale? Entonces estos son los discos duros de estado sólido, ¿no? Okay. ¿Alguna duda antes de que continuemos? Sí, dígame. Es para guardar información. Un disco duro tradicional. De hecho, ambos discos duros, tanto el tradicional, por así decirlo, o un disco duro de estado sólido, ambos me sirven para guardar información. O sea, ambos tienen el mismo uso. Solamente que por el precio, si vamos a comprar un disco duro de estado sólido, pues como que no lo vamos a malgastar solamente para guardar información, sino que lo usamos para que sea el disco duro principal donde van instalados los programas, y el disco duro pues tradicional lo podemos poner para almacenar la información, pero ambos sirven para lo mismo, ¿sale? Solamente por cuestión de beneficio se suele usar los de estados sólidos nada más para tener la instalación de los programas, ¿vale? De nada. Ok, entonces continuamos. Ok, vamos a hablar rapidito nada más de bits, porque luego lo volvemos a tocar el tema más adelante. Tenemos que un bit, no sé si alguno de ustedes haya escuchado esa palabrita, ese bit, dice. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática o en cualquier dispositivo digital. Con él podemos representar 2 valores cualesquiera, ya sea un falso, un verdadero, un abierto, un cerrado, un blanco, un negro, ¿sale? Basta con asignar uno de esos valores al estado de apagado y el otro al estado de encendido, ¿ok? Entonces, así, es muy rapidito para que ustedes tengan una idea de cómo se va guardando, cómo se va almacenando la información, ¿sale? Ustedes pueden imaginar, bueno, primero que nada, un bit es la unidad mínima de información que se emplea en los dispositivos digitales, ¿sale? O sea, cuando hablamos de la unidad mínima es, digamos que, lo más pequeñito que podemos tener como unidad de medida, ¿sale? O sea, no podemos tener medio bit, es un bit, ¿sale? Entonces, un bit solamente puede tomar 2 valores. Puede tomar 1 o puede tomar 0, ¿ok? Estos 2 valores se utilizan para representar, por ejemplo, valores opuestos como falso, verdadero, abierto, cerrado. O sea, los podemos interpretar de esa manera. En el caso de cómputo, de informática, se utiliza para poder trabajar en lo que viene siendo notación binaria, ¿no? O sea, números binarios. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el sistema decimal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0, ¿no? Y con esa combinación de números formamos los demás números. En el caso de cómputo se utiliza el número 0 y el número 1 para poder representar números, ¿sale? Y en sí, todo lo que ustedes
pueden guardar en una computadora, en un teléfono, en una memoria USB, toda esa información está guardada en forma de ceros y en forma de unos, ¿sale? O sea, esa combinación de ceros y unos crea estructuras y que a su vez crean estructuras más complejas para que así, al momento de que ustedes tomen una foto con su celular, esa información que ustedes tienen en su celular, esa foto, internamente es una secuencia de ceros y unos, ¿ok? Entonces, la unidad más pequeñita es esa, el bit, ¿ok? Ahora bien, tenemos lo que vienen siendo las magnitudes de información. Así como nosotros tenemos, no sé, litros, galones, tenemos metros, centímetros, decímetros. En cómputo nosotros vamos a tener bits, ¿sale? Y digamos que si tenemos 8 bits juntos, vamos a tener un byte. Esto no es necesario que se lo aprendan, es más que nada que lo comprendan porque sirve mucho. A veces incluso cuando van a comprar, no sé, van a comprar un teléfono y quieren ver cuánta información pueden tener, ¿sale? Entonces, y a veces me hablan de megabytes y me hablan de gigabytes y yo digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Más que nada eso es lo que quiero que ustedes comprendan, ¿no? Entonces, estas son magnitudes de información, donde el bit es el más pequeñito. Cuando yo junto 8 bits, ¿sale? Vamos a ver, voy a poner esto aquí. Cuando yo junto 8 bits, pues yo tengo un byte, ¿sale? ¿Qué puedo representar con un byte? Pues puedo representar un carácter, ¿sale? Un carácter es cualquier letra, cualquier símbolo, cualquier número, ¿ok? Entonces, hay todo un procedimiento, detrás de esto, para que al momento de que yo tenga 8 secuencias, o sea, 8 bits, por así decirlo, o sea, 8 bits puedo tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 veces, o sea, 1, 1, 1, o sea, 8 unos, o combinaciones de estos, y cada una de estas combinaciones me va a poder representar un carácter, ¿sale? Cuando yo junto ahora 1024, ya no bits, sino bytes, yo tengo un kilobyte. Y con un kilobyte, pues yo puedo representar hasta un archivito de texto. O sea, en el bloc de notas, ni siquiera en Word, en el bloc de notas, ¿no? O sea, ¿sale? Y de ahí, si yo junto 1024 kilobytes, obtengo lo que se conoce como un megabyte. Ahora, un megabyte, pues, por ejemplo, aproximadamente un MP3 ocupa entre 3 y 5 megabytes. Entonces, ya para que se vayan dando una idea de estas cantidades, ¿no? Hace ya algunos años, por ejemplo, la velocidad que teníamos para poder descargar internet, o sea, esto que estamos haciendo de una videoconferencia no hubiera sido posible hace varios años, porque la cantidad de información que estamos mandando es bastante, ¿sale? Y hace ya unos 20 años, descargar un MP3 de la red tardaba a veces, no sé, 2, 3 horas. Imagínense, descargar entre 3 y 5 megabytes de información tardaba entre 3 y 4 horas a veces, ¿sale? Y descargar una película a veces llevaba 1 o más días, ¿sale? Porque estas medidas también se utilizan para la velocidad de internet o de los dispositivos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes van ahora sí que con su distribuidor de internet preferido y les ofrecen, es que te estoy ofreciendo 10 megabytes de información, que ahorita pues ya te ofrecen gigabytes, te dicen, no, pues vas a tener una velocidad de 10 gigabytes, una velocidad de tantos gigabytes, ¿no? Entonces, un gigabyte ahorita, o sea, un gigabyte ya es 1024 megabytes, ¿sale? O
sea, ya una película ya la puedo descargar, ya puedo ir almacenando películas, ¿no? En lo que viene siendo gigabytes, ¿sale? Entonces, si de repente ustedes van a comprar un teléfono y les dicen, no, pues es que tienes tantos gigabytes de memoria, pues ya estamos viendo que son cada gigabyte son 1024 megabytes, ¿sale? Y ya hay discos duros comercialmente que pueden conseguir de 2, de 1, de 3 terabytes, que ya son 1024 gigabytes y que pues aproximadamente pudiéramos almacenar unas 800 películas, ¿no? Entonces la cantidad de información que podemos almacenar es enorme, ¿no? Y de hecho esto ha ido evolucionando bastante acelerado, ¿no? Hace, pues les decía, ya más de 20 años usábamos disquetes. Un disquete tenía una capacidad de 1.5 megabytes, ¿sale? Luego salen los CDs que ya tenían capacidad de 650 megabytes. O sea, lo que yo guardaba en un disquete, o sea, podía yo guardar dentro de un CD casi la cantidad entre 500 y 600 disquetes, ¿sale? Gigabyte. Bueno, luego vienen los DVDs, que son 4 gigabytes, pues mucho más, ¿no? Y ahorita ustedes, si van a comprar una memoria USB, ahorita la más baratita que te venden ya son de 16 gigabytes, ¿sale? O sea, ustedes en un USB pueden tener hasta 16 películas y la pueden andar ahí en su bolsa, ¿no? Entonces, ahora sí que es la evolución. Se van reduciendo costos de lo que se puede ir almacenando, ¿sale? ¿Queda clara este punto? ¿O hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que hayan escuchado por ahí? Sí, dígame. Uh-huh. A ver, aquí. Ajá. El bit es como que imagínate que tú agarras y tienes metros, ¿sale? ¿Y qué es más pequeño que un metro? Pues tenemos los decímetros y de ahí nos vamos a los centímetros y de ahí nos vamos a los milímetros, ¿no? Y digamos que los milímetros es lo más pequeñito que podemos representar, que se pueden representar cosas más pequeñas, pero vamos a decir que milímetro es lo más pequeño, ¿no? Yo no puedo dividir un milímetro en más, ¿no? Entonces, eso es un bit, es la unidad de medida mínima que podemos medir en almacenamiento. Y de ahí ya nos vamos yendo a magnitudes más grandes, como los bytes, kilobytes, megabytes. Es como que partiéramos de los milímetros y luego nos vamos a centímetros, a decímetros, a metros, kilómetros y así. ¿Sale? Órale. Ok, pues entonces seguimos. Aquí ahí checan en el archivo, son las tablitas. De hecho aquí son 1024, no sé por qué apareció 25, ¿sale? Y pues esto es esta parte resumida en una tablita, ¿sale? Estas son las medidas, es lo como les dije, no pudiéramos decir que byte, pues son los milímetros, de aquí nos vamos a centímetros, decímetros, etcétera. Esta es la simbología que se maneja, ¿sale? Cuando ustedes vean KB significa kilobytes, MB megabytes, GB gigabytes, ¿sale? Y aquí tienen sus equivalencias, ¿sale? Y este es un ejemplo de lo que se puede almacenar con cada una de estas medidas, ¿sale? Esta tablita solamente me está representando
Pues aquí es una tablita de capacidad medida, pero ahí le echan un ojo, ¿no? O sea, es básicamente cuántos bits tenemos en un gigabyte, pero la verdad es de que al hacer el brinco entre megabyte a gigabyte es tan grande que estas barras ya no se alcanzan a ver, ¿no? O sea, son muy pequeñitas, entonces no es muy representativa esta tabla. No es muy útil. Bueno, eso es por parte de los dispositivos de memoria, ¿sale? Vámonos con los dispositivos de procesamiento. Entonces, los dispositivos de procesamiento, voy a leer, aquí nos dice que son elementos que realizan, voy a quitar esto de allá, perdón, elementos que realizan el trabajo pesado, ahí entre comillas, ¿no? Del equipo de cómputo. Estos dispositivos son los encargados de procesar los datos que vamos nosotros como usuarios introduciendo, ¿sale? Y de acuerdo con los pasos determinados de un programa proporcionan un resultado específico. Entonces me voy a regresar por aquí atrás. Y aquí en este cuadrito yo les había comentado, ¿no? Se introduce información hacia el sistema, o sea, por un medio de entrada, un dispositivo de entrada. Y aquí el procesador y todos los dispositivos de procesamiento van a ser los encargados de realizar cálculos, ahora sí que ejecutar instrucciones y todo, que esos cálculos e instrucciones pues van dados también por un programa, ¿no? Entonces todo eso se va a procesar y va a tener una salida, ¿sale? O incluso se va a almacenar en algún dispositivo, ¿ok? Entonces los dispositivos de procesamiento pues son esos, ¿no? Los que se encargan de todo el trabajo pesado, como dice ahí, ¿no? Son los que hacen los cálculos. Algo que me gusta comentar muchas veces es que las computadoras en realidad no es que lo que tienen es que hacen muchos procesos de una manera muy, muy, muy rápida, ¿ok? Esa es una de las ventajas. Entonces, la cantidad de cálculos que se hacen por segundo es grandísima. Entonces, ese es el trabajo pesado al que se refiere, ¿sale? O sea, el hecho de que ahorita yo esté hablando por un micrófono y la computadora ahora sí que convierta esa voz en información, o sea, la está convirtiendo en ceros y unos, la está procesando y a su vez la está grabando tanto en audio y está grabando video y está procesando y la está enviando hacia la red para que ustedes puedan ahora sí que obtener esa información. O sea, son cálculos, millones de cálculos por segundo, ¿sale? Entonces ese es uno de los puntos fuertes. Ok. No quiero entrar mucho en esta definición de CPU. Porque sí, a veces entramos mucho a... Se puede confundir mucho. Se suele... O sea, CPU en realidad son las siglas de lo que se conoce como una unidad central de procesamiento, ¿sale? Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra CPU, se refieren a la unidad central de procesamiento, ¿sale? Entonces, es la parte principal en una computadora, ya que esa unidad central es la que se encarga de realizar todas las instrucciones y el procesamiento de datos, y etcétera, ¿no? Entonces, pero se suele confundir porque a veces se le suele llamar CPU a los procesadores, ¿sale? Entonces los procesadores, vamos a ponerlos por aquí. Los procesadores son estos chips, por así decirlo. Este cuadrito que ustedes ven aquí
va incrustado adentro de su computadora en una tarjeta que se llama tarjeta madre. Y este cuadrito es el encargado de realizar todo el procesamiento, ¿sale? Por sí mismo es una CPU, ¿ok? Porque es una unidad central de procesamiento. Entonces se le conoce como CPU, pero es un dispositivo, ¿sale? Entonces es un procesador, es un microprocesador que funciona como una unidad central, porque es el que se encarga de realizar todos los cálculos en la computadora, ¿sale? Pero también a veces ustedes podrán escuchar que la gente le dice CPU a esto, a la cajita de la computadora, y no están equivocados, ¿sale? Porque esto es un gabinete, pero a su vez también es una unidad central de procesamiento. ¿Por qué? Porque pues el monitor, el teclado, el mouse, todo va conectado a esto, ¿sale? Entonces, digamos que tanto el procesador como el gabinete, dependiendo de, ahora sí que del cristal en que lo miremos, caen dentro de lo que vendría siendo el concepto de CPU, ¿no? Que ambos son unidades centrales de procesamiento, ¿sale? Puede ser un poquito complicado de comprender, habrá que darle ahí 2-3 repasos, pero básicamente CPU es un concepto que se refiere a unidad central de procesamiento, ¿sale? O sea que es el centro de todo procesamiento. Entonces, si nosotros con esta idea analizamos el gabinete, pues como todo está allá adentro, pues es una unidad central de procesamiento. O sea, todo lo que conectamos se va a comunicar con ese gabinete o con el contenido de ese gabinete, ¿sale? O sea, no es tanto el gabinete, sino es todo lo que contiene. Y por dentro, todo se va a conectar con el procesador. Entonces, pues el procesador también es una CPU, ¿sale? Entonces, si de repente ustedes le dicen, no, pues el CPU, más que nada, sepan que se pueden estar refiriendo tanto al gabinete, o sea, no es que la gente se quiera referir al gabinete nada más, sino a todo lo que contiene dentro, o al CPU, que es la parte de adentro, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que tenemos CPU, puede ser, dependiendo del contexto, el microprocesador o puede ser el gabinete, ¿sale? Bueno, ya habíamos visto otra clasificación aquí arriba, otra clasificación del hardware, que era entre si es necesario o no, y pues un hardware básico o complementario. Esta es más cortita y mucho más fácil, que es básico, que es todo el hardware mínimo para que pueda funcionar la computadora con una funcionalidad mínima, ¿sale? Ya habíamos visto que el hardware es todo elemento físico, ¿sale? Teclado, mouse, todo lo que está dentro del gabinete, etcétera, todo eso, ¿sale? Es hardware. Y bueno, entonces podemos decir que lo mínimo que necesitamos es un medio de entrada, que sería un teclado, un mouse. Muchas veces van a necesitar ambos, tanto teclado como mouse, porque la computadora ahí les va a requerir un medio de salida, que es un monitor para poder visualizar lo que viene siendo la unidad central de procesamiento, ¿sale? O sea, lo que viene siendo mi combinación de tarjeta madre y todo que va dentro del gabinete, ¿sale? Y un medio de almacenamiento, o sea, al menos un disco duro para poder tener los programas instalados, para poder almacenar información, ¿sale? Entonces esto es mi hardware básico, ¿sale? Entonces aquí lo tenemos. En una computadora moderna, el hardware básico está constituido por un monitor, un teclado, un mouse y la CPU, que en este caso lo vamos a considerar como la combinación del gabinete conteniendo
la memoria RAM, los microprocesadores, los discos duros, etc. ¿Sale? Y hardware complementario es todo hardware que sirva para realizar funciones específicas, ¿sale? O sea, para extender la funcionalidad básica. Un micrófono es hardware complementario. No sé, un modem es hardware complementario. Unos audífonos, unas bocinas, hardware complementario. Una impresora, hardware complementario, ¿sale? No es básico para el funcionamiento mínimo, es complementario. ¿Ok? Y pues tenemos aquí una tablita donde tenemos la clasificación que vimos en un principio, ¿sale? Ahí se las dejo aquí para que ustedes la chequen. Tenemos ejemplos de dispositivos de entrada, ejemplos de dispositivos de salida, de almacenamiento, de procesamiento y de entrada y salida, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿O todo comprendido? Comprendido. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Voy a detener la grabación.